El destino de la Aurora navegaba a través de la vasta expansión del espacio como un viajero solitario, su elegante casco brillando bajo la lejana luz de las estrellas. El capitán Miles Donovan se encontraba en el puente de mando, sus manos guiando hábilmente la nave a través de las corrientes cósmicas. El zumbido de los motores reverberaba en el suelo metálico, una sinfonía de tecnología que hacía eco al pulso del universo mismo. Mientras trazaban su rumbo a través del vacío, una señal apareció en el radar de la nave, una llamada de socorro débil pero inconfundible. El pulso de Miles se aceleró con una mezcla de anticipación y preocupación. Era raro encontrar señales así en la inmensidad del espacio, y cada una conllevaba el potencial de una aventura o un gran peligro. Sin dudarlo, Miles ordenó al destino de la Aurora alterar su trayectoria, poniendo rumbo hacia la fuente de la señal. La tripulación entró en acción, sus movimientos rápidos y decididos mientras se preparaban para lo que fuera que les esperara. Pasaron las horas mientras se acercaban a su destino, y la tensión a bordo de la nave era palpable, como una carga estática en el aire. Finalmente, llegaron a las coordenadas indicadas por la señal de socorro, un rincón remoto del espacio, desprovisto de cuerpos celestes a excepción de una nave a la deriva. Miles se acercó a la pantalla principal, con la mirada fija en la nave que tenían delante. Era una elegante nave alienígena, con un diseño diferente a todo lo que había visto. Extraños glifos adornaban su casco, brillando suavemente en la oscuridad del espacio. Con una sensación de aprensión mezclada con curiosidad, Miles dio la orden de iniciar los procedimientos de atraque. El destino de la Aurora se acercó a la nave alienígena, sus puertos de acoplamiento alineándose con los de la misteriosa nave. Cuando la esclusa de aire se abrió con un siseo, Miles se puso su traje espacial y se preparó para aventurarse en lo desconocido. Cruzó el umbral, y el sonido de sus botas resonó en el pasillo vacío de la nave alienígena. Dentro, el aire estaba viciado y frío, un marcado contraste con la calidez del destino de la Aurora. Las luces de su casco proyectaban sombras espeluznantes en las paredes mientras se adentraba en la nave, guiado por el tenue resplandor de las luces de emergencia. No tardó en tropezar con la cabina de mando, donde la encontró, una figura encorvada sobre los controles, su silueta oscurecida por la penumbra. Ella se giró al oír sus pasos, con los ojos muy abiertos por el miedo y la desesperación. Miles se quedó helado, cautivado por la visión que tenía ante él. No se parecía a ningún ser que hubiera conocido. Sus rasgos eran alienígenas, pero extrañamente hermosos. Su piel brillaba con un resplandor iridiscente, como la luz de la luna danzando sobre la superficie de un lago tranquilo. Por un momento, se quedaron inmersos en un intercambio silencioso, sus miradas cruzándose a través de la inmensidad del espacio. Y en ese fugaz instante, Miles supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 2. Lazos que se forman. La chica alienígena, a quien Miles llegaría a conocer como Lyra, lo miró con una mezcla de miedo y curiosidad, sus luminosos ojos reflejando la incertidumbre de su encuentro. Miles sintió una oleada de compasión crecer en su interior, impulsándolo a acortar la distancia entre sus mundos. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave pero teñida de urgencia. Lyra dudó, como si sopesara sus opciones, antes de asentir lentamente. Miles se acercó a ella con cautela, extendiendo una mano en un gesto de paz. «Me llamo Miles», dijo en voz baja. «Estás a salvo. Te sacaremos de aquí». Lyra lo estudió por un momento, su expresión reservada pero esperanzada. Lenta y tímidamente, extendió la mano y la puso sobre la de él. La calidez de su tacto le provocó un escalofrío por la espalda. Con la ayuda de Lyra, Miles logró reparar los sistemas dañados de la nave, devolviendo la energía a la durmiente nave. Mientras trabajaban juntos, un lazo comenzó a formarse entre ellos, una conexión que trascendía el idioma y la cultura, uniéndolos de una manera que ninguno de los dos podía comprender del todo. Mientras estaban de pie, uno al lado del otro en el puente de la nave alienígena, contemplando la infinita extensión de estrellas, Miles sintió que una sensación de paz lo invadía. En presencia de Lyra, el peso del universo parecía desvanecerse de sus hombros, reemplazado por una sensación de posibilidad infinita. Pero su respiro fue breve,
pues el distante sonido de las alarmas rompió el silencio del espacio. El corazón de Miles se encogió al darse cuenta de lo que significaba. Los incursores Skrill los habían encontrado. Capítulo 3. Sombras en el vacío. El destino de la Aurora se vio envuelto en el caos cuando los incursores Skrill descendieron sobre ellos como buitres, sus naves formando un enjambre como avispas furiosas en la oscuridad del espacio. La mente de Miles se aceleró mientras evaluaba la situación, sus instintos perfeccionados por años de navegar las traicioneras corrientes del cosmos. «Puestos de combate», gritó, su voz resonando en el sistema de comunicación. «Todos a sus puestos, prepárense para el enfrentamiento». La tripulación entró en acción, su entrenamiento activándose mientras ocupaban sus puestos con una eficiencia practicada. Miles tomó su lugar en el timón, sus manos firmes mientras trazaba su rumbo a través de la vorágine de fuego enemigo. Los incursores Skrill eran implacables en su persecución, sus naves acercándose cada vez más al destino de la Aurora. Miles apretó los dientes, con la mandíbula tensa por la determinación mientras luchaba por mantener la nave un paso por delante de sus atacantes. Capítulo 3. Sombras en el vacío. El destino de la Aurora se vio envuelto en el caos cuando los incursores Skrill descendieron sobre ellos como buitres, sus naves formando un enjambre como avispas furiosas en la oscuridad del espacio. La mente de Miles se aceleró mientras evaluaba la situación, sus instintos perfeccionados por años de navegar las traicioneras corrientes del cosmos. «Puestos de combate», gritó, su voz resonando en el sistema de comunicación. «Todos a sus puestos, prepárense para el enfrentamiento». La tripulación entró en acción, su entrenamiento activándose mientras ocupaban sus puestos con una eficiencia practicada. Miles tomó su lugar en el timón, sus manos firmes mientras trazaba su rumbo a través de la vorágine de fuego enemigo. Los incursores Skrill eran implacables en su persecución, sus naves acercándose cada vez más al destino de la Aurora. Miles apretó los dientes, con la mandíbula tensa por la determinación mientras luchaba por mantener la nave un paso por delante de sus atacantes. Capítulo 5. El amor todo lo vence. En los días que siguieron, Miles y Lyra se hicieron más cercanos, su vínculo profundizándose con cada momento que pasaba. Pasaban horas juntos en el puente del destino de la Aurora, compartiendo historias y sueños mientras trazaban su rumbo a través del cosmos. Mientras navegaban por la vasta expansión del espacio, Miles se sintió atraído por Lyra de formas que no podía explicar. Su presencia lo llenaba de una sensación de asombro y maravilla, un recordatorio de las infinitas posibilidades que se extendían más allá de las estrellas. Pero su recién descubierta felicidad no iba a durar. El distante sonido de las alarmas hizo añicos la tranquilidad de su viaje. Los incursores Skrill habían regresado, sus naves descendiendo sobre el destino de la Aurora como buitres a la carroña. Con sombría determinación, Miles reunió a su tripulación, sus corazones unidos frente a la adversidad. Juntos, lucharon contra la marea de naves enemigas, sus armas brillando como estrellas en el cielo nocturno. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, los incursores Skrill demostraron ser enemigos formidables, su número abrumando las defensas del destino de la Aurora. Con cada momento que pasaba, Miles sabía que no podrían resistir mucho más tiempo, no sin arriesgar las vidas de todos a bordo. Mientras la batalla se recrudecía, los pensamientos de Miles se dirigieron a Lyra, cuya seguridad era ahora más importante para él que cualquier otra cosa. Con el corazón apesadumbrado, tomó la decisión de evacuar, ordenando a su tripulación que abandonara la nave mientras aún había tiempo. Pero incluso cuando el destino de la Aurora caía en las garras del enemigo, Miles se negó a perder la esperanza. Porque sabía que mientras tuviera a Lyra a su lado, su amor sería suficiente para conquistar incluso los días más oscuros. Y mientras estaban juntos en el puente, enfrentando el futuro incierto que se extendía ante ellos, Miles supo que sin importar las pruebas que enfrentaran, las enfrentarían juntos. Como compañeros, como amantes, como almas gemelas unidas por los lazos inquebrantables del amor. Capítulo 6. Sombras del pasado. Mientras el destino de la Aurora flotaba a la deriva en el vacío, Miles y Lyra se encontraron ante una nueva serie de desafíos. Con su nave en manos de los incursores Skrill, no les quedó más remedio que buscar refugio en un planeta cercano,
un mundo desolado lleno de peligros, tanto visibles como invisibles. Mientras avanzaban por el paisaje árido, Miles no podía quitarse la sensación de que estaban siendo observados, una inquietud que se aferraba a él como una sombra en la noche. Mantenía su blaster cerca, sus sentidos alerta a cualquier señal de peligro. Pero a pesar de sus precauciones, pronto se vieron atacados por una manada de criaturas feroces, una horda implacable de bestias alienígenas con garras afiladas como navajas y colmillos tan largos como dagas. Miles luchó valientemente para proteger a Lyra, su blaster disparando mientras desataba una andanada de fuego contra sus asaltantes. Pero las criaturas eran implacables en su persecución, su número abrumador incluso para el más experimentado de los guerreros. Miles sabía que no podrían resistir mucho más, no sin refuerzos. Con un grito desesperado, llamó a Lyra, instándola a correr hacia un lugar seguro mientras él contenía a sus atacantes. Pero Lyra se negó a dejarlo, sus ojos llenos de determinación mientras permanecía a su lado en el fragor de la batalla. Juntos, lucharon contra la horda, sus armas brillando como relámpagos en la oscuridad de la noche. Y mientras estaban de pie, uno al lado del otro, enfrentando el implacable ataque de sus enemigos, Miles supo que sin importar las pruebas que enfrentaran, las enfrentarían juntos. Como compañeros, como amantes, como almas gemelas unidas por los lazos inquebrantables del amor. Capítulo 7. La resiliencia de la esperanza. Con sus enemigos vencidos y sus heridas atendidas, Miles y Lyra siguieron adelante con renovada determinación, sus corazones llenos de esperanza por el futuro. Atravesaron terrenos escarpados y paisajes traicioneros, sus espíritus firmes ante los desafíos que se presentaban. Mientras se adentraban en el corazón de lo desconocido, Miles no podía dejar de maravillarse ante la resiliencia de Lyra, una fuerza que parecía desafiar todas las probabilidades. Incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables, su fe inquebrantable en su capacidad para superar la adversidad lo llenaba de asombro y admiración, un recordatorio de las infinitas posibilidades que se extendían más allá de las estrellas. Pero su viaje no estuvo exento de peligros, como pronto descubrieron al toparse con un enclave oculto, un santuario para aquellos que habían sido marginados por la sociedad, sus esperanzas aplastadas por las duras realidades del mundo. Miles y Lyra fueron recibidos con sospecha y desconfianza, su presencia vista como una amenaza para la frágil paz que se había forjado en medio del caos del cosmos. Sin dejarse intimidar por la hostilidad que los rodeaba, Miles y Lyra siguieron adelante, sus corazones unidos frente a la adversidad. Ofrecieron ayuda y asistencia a los necesitados, sus acciones impulsadas por un sentido de compasión y empatía que trascendía las barreras de raza y cultura. Mientras trabajaban juntos para reconstruir lo que se había perdido, Miles y Lyra encontraron consuelo en los brazos del otro, su amor un faro de luz en los días más oscuros. Y mientras estaban juntos, enfrentando el futuro incierto que se extendía ante ellos, Miles supo que sin importar las pruebas que enfrentaran, las enfrentarían juntos. Como compañeros, como amantes, como almas gemelas unidas por los lazos inquebrantables del amor. Capítulo 8. Ecos del pasado. A medida que se adentraban más en el corazón de lo desconocido, Miles y Lyra se vieron perseguidos por ecos del pasado, recuerdos que persistían como fantasmas en las sombras de sus mentes. Los pensamientos de Miles se volvieron hacia su propio pasado, un tapiz de triunfos y tragedias que lo habían convertido en el hombre que era. Recordó las lecciones aprendidas durante sus años a bordo del Destino de la Aurora, donde había forjado lazos de amistad y camaradería que habían resistido la prueba del tiempo. Recordó los rostros de sus compañeros de tripulación, cada uno un testimonio de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Pero entre los recuerdos de su pasado, había uno que destacaba por encima de todos los demás. El recuerdo de un amor perdido, una pena que lo había atormentado durante años. Pensó en Sara, su antigua compañera y confidente, cuyo recuerdo aún perduraba en los recovecos de su mente como una fotografía descolorida. Al mirar a los ojos de Lyra, Miles no pudo evitar recordar el amor que habían compartido, un amor que había ardido con la intensidad de una supernova, solo para desvanecerse en la oscuridad del espacio. Se preguntó si Lyra podría entender alguna vez la profundidad de su dolor, el sufrimiento de perder a alguien a quien había amado tan profundamente. Pero mientras la miraba a los ojos,
vio algo que nunca antes había visto. Un destello de comprensión, un atisbo de empatía que reflejaba la suya. Y en ese momento, Miles supo que no estaba solo, que sin importar las pruebas que enfrentaran, las enfrentarían juntos. Como compañeros, como amantes, como almas gemelas unidas por los lazos inquebrantables del amor. Capítulo 9. Una luz en la oscuridad. A medida que se adentraban más en el corazón de lo desconocido, Miles y Lyra se enfrentaron a una nueva serie de desafíos que pusieron a prueba los límites de su fuerza y determinación. Pero en medio de las pruebas y tribulaciones que se les presentaban, encontraron consuelo en los brazos del otro, su amor una luz guía en la oscuridad del espacio. Atravesaron terrenos escarpados y paisajes traicioneros, sus espíritus firmes ante los peligros que los rodeaban. Con cada paso que daban, su vínculo se fortalecía, un testimonio del poder del amor para conquistar incluso los mayores obstáculos. Pero su viaje no estuvo exento de peligros, como pronto descubrieron al toparse con un enclave oculto, un santuario para aquellos que habían sido marginados por la sociedad, sus esperanzas aplastadas por las duras realidades del mundo. Miles y Lyra fueron recibidos con sospecha y desconfianza, su presencia vista como una amenaza para la frágil paz que se había forjado en medio del caos del cosmos. Sin dejarse intimidar por la hostilidad que los rodeaba, Miles y Lyra siguieron adelante, sus corazones unidos frente a la adversidad. Ofrecieron ayuda y asistencia a los necesitados, sus acciones impulsadas por un sentido de compasión y empatía que trascendía las barreras de raza y cultura. Mientras trabajaban juntos para reconstruir lo que se había perdido, Miles y Lyra encontraron consuelo en los brazos del otro, su amor un faro de esperanza en los días más oscuros. Y mientras estaban juntos, enfrentando el futuro incierto que se extendía ante ellos, Miles supo que sin importar las pruebas que enfrentaran, las enfrentarían juntos. Como compañeros, como amantes, como almas gemelas unidas por los lazos inquebrantables del amor. Se preguntó si Lyra podría entender alguna vez la profundidad de su dolor, el sufrimiento de perder a alguien a quien había amado tan profundamente. Pero mientras la miraba a los ojos, vio algo que nunca antes había visto. Un destello de comprensión, un atisbo de empatía que reflejaba la suya. Y en ese momento, Miles supo que no estaba solo, que sin importar las pruebas que enfrentaran, las enfrentarían juntos. Como compañeros, como amantes, como almas gemelas unidas por los lazos inquebrantables del amor. Capítulo 10. Hacia lo desconocido. A medida que se adentraban más en el corazón de lo desconocido, Miles y Lyra se enfrentaron a una nueva serie de desafíos que pusieron a prueba los límites de su fuerza y determinación. Pero en medio de las pruebas y tribulaciones que se les presentaban, encontraron consuelo en los brazos del otro, su amor una luz guía en la oscuridad del espacio. Juntos, atravesaron terrenos escarpados y paisajes traicioneros, sus espíritus firmes ante los peligros que los rodeaban. Con cada paso que daban, su vínculo se fortalecía, un testimonio del poder del amor para conquistar incluso los mayores obstáculos. Pero su viaje no estuvo exento de peligros, como pronto descubrieron al toparse con un enclave oculto, un santuario para aquellos que habían sido marginados por la sociedad, sus esperanzas aplastadas por las duras realidades del mundo. Miles y Lyra fueron recibidos con sospecha y desconfianza, su presencia vista como una amenaza para la frágil paz que se había forjado en medio del caos del cosmos. Sin dejarse intimidar por la hostilidad que los rodeaba, Miles y Lyra siguieron adelante, sus corazones unidos frente a la adversidad. Ofrecieron ayuda y asistencia a los necesitados, sus acciones impulsadas por un sentido de compasión y empatía que trascendía las barreras de raza y cultura. Mientras trabajaban juntos para reconstruir lo que se había perdido, Miles y Lyra encontraron consuelo en los brazos del otro, su amor un faro de esperanza en los días más oscuros. Y mientras estaban juntos, enfrentando el futuro incierto que se extendía ante ellos, Miles supo que sin importar las pruebas que enfrentaran, las enfrentarían juntos. Como compañeros, como amantes, como almas gemelas unidas por los lazos inquebrantables del amor.